hacer, y sobre todo en los cursos de urbanismo, ¿no? Que la mirada que yo haga pues sea más o menos sistémica, ¿no? Que yo tengo que tratar de ver que la movilidad funcione junto con los usos de suelo, tengo que ligar la movilidad, lo que normalmente no pasa en el gobierno local, ¿no? Pero que además las áreas verdes estén ligadas con los usos de suelos y la movilidad, con el espacio público, o sea, todos estos componentes, estos subsistemas del sistema mayor ciudad, que de alguna manera trabajan integrados, ¿no? Ponte, el carrito de la tía, ¿dónde lo pusiste? ¿Ah? Sí, pero ¿había gente o no había gente? Indudablemente, pues si no había gente, ¿para qué pones el carrito? O sea, no se sienta nadie, ¿no? Entonces, claro, o sea, tú buscaste un lugar donde había un movimiento económico, parte de los usos del suelo, había un espacio público, y pusiste el carrito y creaste una... O sea, interactúa sistémicamente. La siguiente, y con una mirada multiescala, ¿no? O sea, de alguna manera, donde yo estoy interviniendo, claro, la tía puso el carrito, está en Puente Piedra, que es Lima Norte, que es, ¿no? la capital, que es el Perú, y de repente, pero siempre mirando cómo lo que yo hago se relaciona con las diversas escalas. De repente tu carrito se convierte en algo exitoso, se replica por todos lados y termina pues siendo un fenómeno nacional, ¿no? Entonces llegas a la escala, por llegas hasta la escala global, como Benito que estaba en la NASA, ¿no? Así. Y todos ellos hicieron esto, hicieron un buen proyecto, un proyecto razonable, se gestionó razonablemente, casi todos ustedes llevan cursos de gestión, eso me alegra, y se comunicó bien, hoy voy a hacer esto, entonces sabía lo que se quería hacer, entonces, por si acaso voy a hacer esto, ¿ya? O sea, no se callaron, porque otro problema es que los gobiernos se callan y no dicen lo que van a hacer, tienen temor, ¿no? Entonces, acá se dijo, todos estos han funcionado más o menos, así. Y fueron estos proyectos hechos de manera estratégica, o sea, son proyectos urbanos dentro de un concierto general que es un plan, ¿no? Hay una gran discusión hubo entre Boiras la ciudad se cambia por proyectos, actuaciones, sí, pero Borja le decía sí, pero en Barcelona había un plan de alguna manera urbano general que te daba un cierto margen de maniobra, ¿no? O sea, de alguna manera tienes que hacer cosas que se enmarquen dentro de una mirada un poquito mayor, ¿no? Para que lo que estás haciendo sea coherente y ese sistema pueda operar razonablemente. La siguiente. ¿Sí? Lo mismo de rollos, o sea, estas operaciones son proyectos específicos que se ubican dentro de una lógica mayor, ¿no? Y ya para terminar, todos más o menos podían responder a lo que yo llamo esta visión urbanística, que no lo he inventado, esto es un tema inglés, o sea, así tenías que hacerlo, o sea, ¿qué quieres hacer? A la señora le preguntaron qué querían hacer. La señora se sentó, porque está cansada, ¿no? Pero todo el mundo se preguntó, ¿esto quién lo ha puesto? ¿Para qué es? ¿No? O sea, ¿qué quieres hacer? O sea, entonces, ¿cómo vas a conseguirlo? O sea, ¿cómo vas a conseguir hacerlo? O sea, bueno, voy a hacer un proyecto, tiene que haber un plan, un proyecto, voy a primero diseñarlo, voy a hacer el SNIP, ¿no? O sea, tienes que explicar. Lo segundo es quién es el responsable. El responsable es el que se pone rojo cuando algo sale mal. O sea, yo no me estoy poniendo rojo, soy eso rojo. Listo, pero cuando alguien sale mal, se pone rojo. O sea, como tú hagas un cliente, metiste la pata, te pone rojo. O sea, lamentablemente ningún político se pone rojo. Porque en este país nadie es culpable de nada. ¿Se han dado cuenta? ¿Qué político es culpable? Ninguno. O sea, no tienen sangre en la cara, son imposibles, no hay cómo se pongan rojos. O sea, tienes que saber quién es el responsable, quién se va a comprar el pleito si algo sale mal. Lo segundo es la plata no crece en los árboles. ¿De dónde diablos vas a sacar la plata para hacer lo que quieres hacer? O sea, ¿cómo sacaste la plata para tu carrito? Hicieron una chancha entre todos y lo construyeron. De algún lado sale la plata, ¿no es cierto? Los ingleses inventaron la lotería inglesa. A mis alumnos les cuento siempre la historia. Una timba para poder hacer toda la reconversión de las ciudades inglesas, porque plata no tenían. Entonces todo el mundo timbea, compra su guachito, su lotería, el 30 por la tercera parte se va de impuestos, la tercera parte para el ganador y la tercera parte para procesos de regeneración urbana. De todo esto, ¿quién va a ser el ganador? ¿Quién se va a ver la foto de éxito? ¿Quién de los del carrito se siente orgulloso? ¿Ustedes o el profesor? Alguien es el ganador. O sea, no te debes equivocar. Si de repente tú crees que el ganador va a ser el alcalde distrital y debió ser el metropolitano no te va a dejar hacer nada. Y si tú crees que va a ser metropolitano, pero en realidad va a ser presidente de la República, el presidente de la República no le va a dejar hacer nada al alcalde metropolitano. Estoy hablando de Lima, ¿no? O sea, siempre tiene que haber un entendimiento de quién es el que va a ganar con todo esto políticamente.
Y bueno, ¿qué mecanismos tendré que hacer para llevarlo a cabo? Tendré que cambiar leyes, si yo quiero hacer algo a nivel metropolitano, probablemente tengo que sacar una ley en el Congreso. Sí, pues tengo representantes en el Congreso. Susana Villarán tenía algún representante en el Congreso para poder cambiar una ley. Nos puede contar después la pesadilla que fue realmente. ¿Sí o no? Bueno, la siguiente. Ahí ya termino. En síntesis, y acá acabo, la siguiente. Si quieres cambiar algo, me parece, todo lo que he leído, visto, vivido, tienes que elegir un proyecto que repercuta. ¿Sí? Algo que te permita producir más cambios después. Ese proyecto tiene que tener este binomio. Nosotros estamos en la primera parte, en lo que dice el proyecto. Rara vez estamos en la segunda y casi nunca en la tercera. O sea, eso no lo puede hacer un arquitecto, no es un equipo de gente especializadísima. Lo tercero es que lo que yo haga tiene que producir cierto bienestar que te genere una atracción de capital. O sea, si el Estado invierte 1, el sector privado debe por lo menos invertir 3. O sea, si yo cambio una calle, esa calle debe hacer que en predios colindantes haya cierta inversión. Si no, no se justifica. O sea, en todo el corredor metropolitano, por ejemplo, que ha costado 300, 400 millones de dólares, la pregunta es, ¿cuánto de capital privado se ha traído? Debería ser por lo menos 1.200 millones de dólares. La pregunta es, ¿existen los cambios normativos como para que ese capital se pueda traer? ¿Existen los instrumentos para acumulación de suelo como para que se permita que la economía de escala te permita atraer capital? No, porque simplemente el metropolitano se concibió como un sistema de transporte nada más para ver 650.000, 700.000 personas al día, y ya está. No voy a decir el tren, no voy a hablar del tren, el tren va a ser 6.500 millones de dólares, ¿dónde se van a conseguir espacios para invertir 20.000 millones de dólares? No, pero eso no importa. Por supuesto, un proyecto no debe quedarse en el proyecto, tiene permanentemente, o sea, el carrito funciona, lo sacas todos los días, la tía se sienta todos los días, al cabo de 6 meses el carrito no existe, porque la tía lo defondó. O sea, simplemente tienes que permanentemente estarlo cuidando. O sea, tiene que haber una inversión continua anual. Y por supuesto tiene que haber un compromiso en el caso de obras importantes de más alto nivel, ¿no? Probablemente hay algunos desaciertos, ¿no? Que los proyectos, cuando son exitosos, después te olvides que lo son y hagas proyectos que no cambian nada. Porque ya le ligó, el político está feliz y dice hay que hacer más de esto y no cambian nada. La obra física se puede convertir en un fin en sí mismo. Ese es el peor, ojo, desde lo que yo he analizado, el peor de los desaciertos. La obra física no es un fin, es un medio. Nosotros simplemente somos profesionales en esa partecita del proceso. Que se termine perdiendo la mística en el proceso. Claro, Barcelona empezó pues, con un auge, la oportunidad está en el año 95, el Congreso Mundial de Arquitectura, y todo el mundo estaba feliz de la vida, quería transformar el mundo. Después inventaron el Congreso, ¿cómo se llama? El tema de las culturas, ¿no? Para tratar de revertirlo ya a nadie le interesó tanto, y bueno, hay 1000 problemas. O sea, hay que pensar que no todo es el paraíso terrenal. Lo otro que jamás se hace es evaluar periódicamente si lo que he hecho ha funcionado. Claro, pero bueno, a ningún político le gusta que lo evalúen, normalmente no evalúan nada. Pero la mejor forma de saber si te has equivocado y corregir tus equivocaciones es evaluar. Para eso nunca hay plata. Lo otro es que no haya pues participación del ciudadano en las decisiones, ¿no? Normalmente termino siendo una mirada desde arriba hacia abajo porque le ligó todo lo anterior. Y lo último es siempre preguntarte, ¿será sostenible, con todas las limitaciones que he dicho, este proceso? Si yo voy a estar 4 años en el gobierno, ¿para qué diablos me preocupo si va a ser sostenible o no? Y ahora con los alcaldes no se pueden reelegir, yo es tan idiota de trabajar por todo. Piénsalo bien. Nos la han puesto recontra difícil, no difícil. Hemos inventado una estupidez grande. O sea, hemos inventado un fenómeno totalmente perverso. O sea, ahora el alcalde va a ser su periodo de largo tiempo, es 4 años. Se acabó. Después que venga lo que venga. Ya no le interesa, porque no va a volver a ser alcalde. O no va a volver a ser gobernador regional. O no va a ser alcalde metropolitano. Bien. Lo siguiente creo que ya acabo. Muchas gracias.
paso a la segunda exposición a cargo del arquitecto Augusto Ortiz de Ceballos con el tema Lima Norte, ciudad policéntrica, nuevos modelos y nuevos paradigmas. Démosle la bienvenida con un aplauso. Bueno, muchas gracias a todos por la invitación. Felicitaciones, Tito, por tu presentación, que me parece que ha sido muy didáctica. A ver, yo regresaba hace poco a enseñar aquí en el pregrado, había estado durante un buen rato más bien en el posgrado, y cuando regresé me pidieron que me invente un curso. Pensé que se podía llamar proyectos urbanos y después resulta que no se podía porque ya tenía un sílabus que yo no quería enseñar. Y que llamaban proyecto a otra cosa que proyecto. Proyecto era economía, sociología, estadísticas, números. Ya. Entonces terminamos encontrando que Seminario de Urbanismo B resultaba una solución para poder hacer lo que yo quería. Del cual este grupo, que felicito, y por eso los quise acompañar el otro día, es un buen ejemplo. Entonces lo que tratamos de hacer es que cada grupo escoge un tema y un lugar y discutimos un poco, como ha hecho bien Tito ahora, qué es un tema, qué es un lugar, cuál es el lugar, cuál es el espacio del proyecto, qué se juega ahí y de qué dependería que se pueda hacer ese proyecto que se quiere hacer. Y por lo tanto tratamos de que sitúen esta reflexión en el espacio físico y de que se atrevan a proponer, porque me temo que demasiadas veces hay que sacudir a los estudiantes que no se atreven a proyectar, que le tienen miedo a la escala urbana y que han visto el urbanismo como una serie de estudios, investigaciones, informes, documentos, ¿no? Y se la pasan acumulando análisis, pero no se atreven hasta muy tarde. Y a veces atreverse es solo casi pasar el limpio lo que ya escribieron y no proponer. Entonces tratamos de que eso no sea así en un tiempo muy corto, porque es un seminario una vez a la semana, y que el proyecto además tenga claves realistas, que sea un proyecto posible, así sea imaginativo, creativo, que invitamos a que lo sea, y que sea una propuesta proactiva. Creo que Tito ha dado una excelente reflexión sobre el hilo que eso tendría que tener. Bien, mi aporte en esta mesa sobre Lima Norte me parece muy interesante lo que dijo Tito hace un rato, porque nos sitúa en un marco más amplio. Yo he querido ahora más bien traer cosas más precisas sobre Lima Norte. Pero este caso, que seguramente lo presentarán un poco mejor o después el grupo que nos convoca, en Puente Piedra es interesante porque lo que hace este grupo es pedir reinventemos eso que ya está ahí. ¿Y por qué está ahí lo que está ahí? En Puente Piedra fue antes una periferia de Lima, fue un pueblito con un puente de piedra en su nombre original, que estaba camino al norte. Cuando uno salía había unos chicharrones muy buenos, ¿no es cierto?, en Puente Piedra. Ya. Pero luego Puente Piedra fue partido en dos, y por lo tanto, como si no, partido en dos todo Lima Norte. O sea, uno se va a Puente Piedra, el otro día que fui, y ves a mano izquierda un bulto de concreto que mide no sé cuántos kilómetros, y por lo tanto o te vas a la derecha o te vas a la izquierda. Pero Puente Piedra, todo Lima Norte se ha convertido básicamente en un espacio bifurcado, ¿no?, donde de vez en cuando pasan algunas vías encima de uno, pero los tejidos originales ya no están o están desarmados. Y en el caso de Puente Piedra, que además ellos son de Puente Piedra, la reivindicación era bonita porque, claro, la plaza de armas queda a un lado y las zonas comerciales en el otro, y al medio hay este zanjón que fue diseñado solo para los vehículos. Y por lo tanto, la ciudad metropolitana expropió el corazón de Puente Piedra para resolver estos conflictos que tú ilustrabas. Entonces, lo que hay es una ciudad que, para sacarse los camiones de encima, parten dos a la ciudad. Y esto pasa en la vía de Evitamiento, no es novedad. La vía de Evitamiento saluda al Palacio de Gobierno, ¿no es cierto?, y anuló al RIMAC, ¿no es cierto?, le quitó al RIMAC el espacio que tenía delante del río. Y por lo tanto, la vialidad hace rato, porque los arquitectos no nos atrevemos a proponer, resulta resuelta con una lógica tonta en donde se prioriza
y acaba de ocurrir otro ejemplo de tontería que ha hecho que muchos de ustedes caminen en la ciudad, muchas gracias, de algo que sencillamente empeora las cosas y no las mejora, y que termina, digamos, evidenciando que no maneja las variables que importan, ¿no? Entonces creo que el grupo merece un reconocimiento por eso y por la búsqueda de que esto además sea visto por los vecinos mismos. Muy bien, ahora sí quisiera hablar un poco de Lima Norte en concreto. Voy a recapitular algunas cosas en las que he tenido que ver desde hace 30 años, reflexionando sobre la ciudad en diferentes espacios y que nos va a llevar luego a Lima Norte hacia el final de esa serie. Lo primero es el plan del centro de Lima, que tiene ya 30 años de hecho. Por favor, la primera imagen. Bueno, esa es la carátula de una publicación que hizo el Invermet hace 30 años, la siguiente. Y ahí yo trataba de explicar el centro. O sea, yo dirigí un equipo que estudiamos el centro en un plazo corto, conseguimos que lo aprueben. Este fue un plan aprobado por unanimidad, y eso creo que en la reflexión que hace Tito es clave. O sea, ¿de qué sirve un plan si no se aprueba? Y este plan sí se aprobó por unanimidad, en fin, por felicitaciones de la oposición del momento, que tampoco era fácil. Pero la reflexión fue, ¿qué le pasa al centro de Lima? No solo qué cosa es Lima patrimonialmente, sí sirvió al año siguiente para que lo usase el patronato de Lima, que luego consiguió que se declare Patrimonio de la Humanidad al centro de Lima. Pero la primera pregunta es, ¿cuál es la dinámica del centro? Y con esa lectura nos fuimos dando cuenta que toda la ciudad usa el centro, que el centro tiene un conflicto que se lo causa la metrópoli, que la unicentralidad perjudica, que Lima está atravesada, que en ese gráfico de flechitas casi nadie quiere ir al centro, todo el mundo lo usa de paradero para irse a otro lugar, y que por lo tanto el centro lo que tiene es un conflicto generado por una pésima formulación de la metrópoli, a la que le faltan anillos. Proponíamos en el plan del centro de Lima esas obras de arriba a la izquierda, para priorizar eso que permitiría lo que está abajo, que por lo menos haya una sucesión de anillos y que la municipalidad use los muy pocos dineros que tenía para poder escoger cómo descargar al centro de ser ese lugar por el que todo pasa. Hace poquito me tocó estar en Bogotá. El centro de Bogotá la tiene fácil porque no es el centro, ¿no es cierto? En el fondo es el sur. Y como es un valle lineal, en la práctica la ciudad ha crecido en una dirección en la cual el centro resulta defendido. El centro de La Habana y muchos en el fondo tienen la suerte de que no son el centro de esa corbata Michi abrumadora que es la que tiene Lima. Y allí yo proponía abajo a la derecha que modifiquemos nuestra mirada de la ciudad. Busquemos una ciudad policéntrica, una ciudad con anillos, una ciudad con más centros que uno. La siguiente, por favor. Luego, este libro resume lo que yo hice en el año 90, que me pidieron organizar la Oficina de Planificación Urbana, la que ahora es el IMP, se llamó ProUrbe. Yo estuve casi un año, al final renuncié porque me di cuenta que no se iba a hacer caso a nada, pero se hicieron muchas reflexiones que están ahí recogidas. La siguiente imagen, por favor. Y ahí era, entre otras cosas, este estudio de la morfología de la ciudad. ¿Qué cosa es Lima? ¿Cómo está hecha Lima? Como yo digo a veces, estas morfologías no hay en Animal Planet, o en todo caso serían de medusas, de cosas desarmadas. O sea, le falta vertebración, le falta estructura, le falta organicidad, porque eso que tenemos a la derecha en el fondo son bolsones de cosas que dependen de otras, que dependen de otras, y que se van por un corredor a otras, y por lo tanto la morfología de la ciudad no ayuda a que la ciudad tenga cohesión y a que se viva bien en toda ella, y solamente se vive bien en alguna parte central que se satura, como ya se dijo hace un rato. La siguiente imagen. Y por lo tanto, ya propuse hace ese tiempo, esto es del año 90, subcentros, y que por lo tanto la ciudad reconozca que en todos esos puntos que ahí están pasan cosas importantes, y que por lo tanto el centro. Y además critiqué el modelo que me tocó recibir cuando dirigí esta oficina, que decía, ya, Lima tiene que ser 4 ciudades, ciudad norte, ciudad este, ciudad sur, ciudad centro. Mentira, no hay plata, no hay infraestructuras. La gente trabaja y vive en cualquier parte y atraviesa toda la ciudad para muchas más cosas. No hay ninguna garantía de que quien vive en el sur, estudie en el sur, trabaje en el sur y busque recreación en el sur. La realidad es que la gente se mueve en toda la ciudad. Por lo tanto, asumamos la verdad, que Lima es un hecho muy amorfo, un tejido muy complejo,
pero que sí tiene una suma de presencias de puntos críticos o claves o intercambios fundamentales o cosas que se van radiando, que explican que hoy la Benavides, que fue una vez una avenida de casas elegantes, se convierta pues en una avenida importantísima que llega hasta casi bien Salvador, reconvertida en Salvador Allende, pasando por... ¿no? Entonces, la ciudad es un tejido múltiple y plural. Ya en esto, hace pues mucho tiempo, en el año 90, o sea, hace 26 años, había este planteamiento de la ciudad policéntrica. La siguiente, por favor. Y acá estaba identificado esto, incluso estudiamos, está en el libro la lista de qué lugares y cómo y por qué es que la ciudad presentaba escenarios que debían ser potenciados. Entonces, si ese es el modelo, deberían escogerse las obras, formularse los reglamentos, establecerse los incentivos, crearse las condiciones de potencialidad, ¿no es cierto?, de inversión privada y pública, con una inteligencia de ciudad más realista que creer que la ciudad es como uno quiere que sea. La ciudad es como es. Y por lo tanto el encargo nuestro, se ha dicho algo interesante en esa línea, es tratar de corregir esa ciudad de verdad. La siguiente, por favor. Entonces, esto que es, ya te digo, del año 90, acá también yo propuse, por ejemplo, que hubieran 3 terminales de pasajeros, y está ahí el que Wong más tarde acaba de hacer acá en Lima Norte, ¿no es cierto?, y el que está haciendo ahora en Lima Sur. O sea, hace 20 y tantos años que esto ya se podía anticipar por la lógica de observarla. O sea, a dónde es que llegan los pasajeros, a dónde quieren ir, cuáles son los puntos claves para que eso ocurra. Allí se dan condiciones que permiten identificar proyectos potenciales que entonces pueden ser desarrollados y resultarse sostenibles y posibles, ¿no? La siguiente. Y eso nos llevó a estudiar localizaciones. Este es en Lima Norte, donde la zona esa de Fiori, es lógico, si ahí está el aeropuerto, si ahí llegan los buses del norte, que son casi el 50% de los que llegan a Lima, ¿no es cierto? Si por ahí me comunico con el aeropuerto y con el Callao, ¿no es cierto?, y estoy en el borde del centro, obviamente ese es el sitio para que ya llegue el vehículo de provincias, descargue, y que quien llegó ya llegó a la ciudad y ya puede tener una serie de actividades y de interconexión. Si eso es así, por lo tanto, el sistema de transporte, ¿no es cierto?, toma en cuenta la aparición de un foco prioritario, y ese foco permite un desarrollo inmobiliario. Repito, Erasmo Wong inteligentemente lo ha hecho, y hoy es el centro que más mueve dinero en el Perú, y que vende autos en el sótano mucho más que cualquiera en cualquier parte del Perú, porque entendió la ciudad, o porque en todo caso le dieron este librito. La siguiente. Y esta era la reflexión en otra zona, en el este, y hay una más en el sur, que la siguiente, por favor. Entonces, simplemente, ya pues uno es capaz de ver ciudad. Y el sur, por ejemplo, ¿qué le pasa a esa zona en el sur? Alimpio Ponce es un hilo, y sin embargo, esa calle que es un hilo, vincula todo Chorrillos y toda la salida por Guaylas a la Panamericana Sur, ¿no es cierto?, atravesando una zona bastante amorfa, para conectarse con todo un crecimiento que después San Juan de Miraflores, Villa María del Triunfo, Villa El Salvador, etc. Y por lo tanto, la no conexión y la barrera que significa Las Palmas, ¿no es cierto?, la Escuela Militar de Chorrillos, abre la ciudad en 2. Lima Norte es mejor tejida porque no tiene esa ruptura, ¿no es cierto? Lima Sur sí tiene una fractura que hace que entonces aparezca este escenario. La siguiente. Por lo tanto, ya desde hace rato habían estas reflexiones que nacen desde el centro, pero que tratamos de entender cómo es esa ciudad y cómo la ciudad explica la crisis del centro. El centro no tiene crisis interior, el centro tiene una crisis causada por, ¿no? Y sin duda se podrían hacer operaciones que se hacen bien. Lo de Guayaquil, que fui, la pude pasear con Tito, evidentemente consiguió que un punto clave de ciudad resulte revalorizado, transformado, de ser el lugar del conflicto a ser el lugar de la solución, y el lugar de la oferta mejorada, de lo que ocurría como patologías más que como escenarios funcionales, ¿no? Ya. Y luego, ya en el año 2002, me pidieron a mí que dirija un grupo en el cual identificábamos los proyectos prioritarios a futuro. Ya el río era desde hace rato, desde el año 91, en realidad la propuesta axial para rescatar el centro. Esto fue una maqueta que fue entregada a la administración Castañeda cuando entró. Ya. Y la siguiente, y ahí hicimos una serie de trabajos
Y formulé yo esta reflexión básica. El cono es un error de concepto. El cono significa estoy fuera. Y significa quiero llegar a un punto que se va a saturar. ¿No es cierto? Geometría. De manera tal que si el cono es el modelo, estamos fregados porque no hay manera de vivir bien en un cono. En cambio, el tejido es la solución. Necesitamos entretejer, necesitamos que haya malla, necesitamos que haya interrelaciones, que cualquier trozo de ciudad se comunique con todo lo que pueda, que se produzca una alimentación mutua en la ciudad. Así es. Y estudiamos para tratar de, en este gráfico que está publicado, transformar corredores en ciudad. Y por lo tanto, a mí la palabra corredor me parece horrible, prefiero cocina, estar, dormitorio, que corredor, ¿no es cierto? Lo que tendría que ver son lugares en los que pasan cosas, no lugares en los cuales yo tengo que ir corriendo, ¿no es cierto?, de A a B, y no tiene entidad. El corredor hace, mientras más flaco mejor, no pasa nada en él, es un error de concepto, ¿no es cierto?, como lugar de valor. Y lo que hay que hacer es autonomizar tejidos en el norte, en el sur, en el este, de manera tal que haya ciudad en todas partes, y no sea simplemente a cuánto estoy de la ciudad, qué tan lejos estoy del lugar en el que me empleo, me divierto, estudio, tengo chamba, ¿no es cierto?, tengo a mis amigos, etc. Así es. Y estudiamos un poco Lima Norte acá, la mano de Pablo Osorio, que también José participó en estas tareas, y tratamos de graficar un poco cómo es ese lugar que por primera vez tratábamos de entender y de reinventar la palabra, porque se decía todavía cono norte, cono sur, cono este. Por lo tanto, la palabra Lima Norte, el propio Arellano me ha reconocido que esto está dicho antes de que él lo diga. Y por lo tanto, saber de qué está hecho esto y qué morfología tiene y dónde entonces estarían aquellos lugares valiosos, prioritarios, potenciales, claves, en los cuales se puede hacer apuestas poderosas y conseguir resultados, para transformar estos lugares y para convertirlos de ciudad de dormitorio en ciudad plural, en ciudad mixta, en ciudad viva, en ciudad variada, en ciudad multifuncional, y no en barrio dormitorio. Barrio dormitorio, como todos saben, creo, es ese sitio en el cual uno se va madrugando y regresa muy tarde, y en donde no hace nada más que dormir en la práctica, porque verdaderamente vive mal en ese lugar, y el cual se quiere ir. Entonces, y Lima es demasiado masivamente ciudad dormitorio. La ciudad que tiene pluralidad es una superficie muy baja de la superficie total de la ciudad. Por lo tanto, el primer reto es cambiar eso. En Lima Norte hacíamos ese gráfico más o menos explicativo, y ahí está Independencia, que ahora la veremos con más detenimiento, y la UNI anda por ahí, por supuesto. La siguiente, por favor. Y entonces, cambiar esta mirada, donde hay periferia norte, periferia este, periferia sur, es decir, no ciudad, es decir, cono, ¿no es cierto?, y cambiar los corredores y la noción de que me falta media hora para llegar o una hora para llegar, y esa hora va a ser hora y media y 2 horas, ya lo es, ¿no es cierto? Hoy día moverse en Lima es verdaderamente patético en términos de tiempo, no hay manera de saber cómo tiene que hacer para modificar este modelo. La siguiente. Y por lo tanto, en Lima Norte ya veíamos esto. O sea, a mano derecha están los bolsones de vivienda que más o menos se podían identificar, y hay un poco de 2 categorías, la diseñada y la invadida, ¿no es cierto? Pero termina viendo esos bolsones prácticamente de ciudad dormitorio. Y a la izquierda vemos una trama vial que permitiría cambiar eso, porque hay estructura vial interesante, porque se puede incorporar hasta el Callao, hasta Ventanilla, porque ya hay un tejido que puede ser aprovechado si la mirada es transversal y no longitudinal. La siguiente, y por eso la mirada transversal es clave. Y acá, por lo tanto, ya había esa visión de cómo interconectar, ahí Puente Piedra está arriba a la izquierda, y qué tipo de estructura ya tenemos, y entonces qué nos falta poner para que esto se teja mejor. La siguiente. Y entonces esta reflexión, que vale en el norte, en el sur, en el este, de no depender del centro y alentar autonomías, ¿no? Lo de la derecha es la solución, lo de la izquierda es el problema. O sea, si yo solo tengo una noción del norte, es el corredor universitaria, el corredor Tupac Amaru, el corredor, ¿no es cierto?, Panamericana Norte, que además es una carretera, y que por lo tanto ni siquiera verla como corredor tiene sentido, porque no debería ser un lugar con transporte público, debería ser un paso de alta velocidad o cosas parecidas.
evidentemente eso no tiene solución posible. Y lo que tiene que haber es una visión distinta, que ahí está rápidamente esquematizada. La siguiente. Entonces, y esto es Independencia, donde hicimos un plan urbano también hace tiempo, en el año 2003. Y la pregunta era, ya, ¿cómo darle estructura, organicidad, calidades de vida a espacios como estos, que sin embargo están al costado del centro comercial que en ese momento se estaba prácticamente inaugurando, el Megaplaza? Y la buena de la Independencia eran dos cosas, o sea, era la plataforma baja metropolitana, ¿no es cierto?, pero diseñada como enclaves, y un montón, al fondo hay sitio, en los cerros, ¿no es cierto?, que simplemente resultaba invasión, no pertenencia, exclusión, ¿no es cierto? Ya. Y por lo tanto, ¿qué tenía que pasar para que esto pudiera tener sentido? Un plan distrital, la siguiente. Y por lo tanto estudiamos primero todo en detalle, de manera tal que pudimos reconocer esto. Incluso era revelador que la gente se llamaba a sí misma, yo soy de Ermitaño, de Unificada, de Independencia, de Tahuantinsuyo. Estos 5 dedos que están ahí, el dedo del medio es Independencia, pero la gente se llamaba no por el distrito, sino por a qué paquete pertenecía. Y esa plataforma llamada industrial, que nada tiene industrial y nada debe tener de industrial hoy día, y que sin embargo era pues la plataforma metropolitana, por logística, porque ahí llegaban los camiones del norte, porque entonces la madera, o porque abastecimientos y muchas cosas resultaban en ese lugar acumulándose o procesándose porque estaban ya al costado de la ciudad. La siguiente. Y por lo tanto, estudiamos esta visión espacial para tratar de ver cómo podemos llevar centralidad al corazón de este sector que vemos acá a la izquierda, donde hay obstáculos, donde hay conflictos, donde deberían haber cruces. Los puentes peatonales podrían ser un valor interesante si es que conectaban, y cómo la plataforma baja debía interconectarse con ese mundo de adentro, y cómo había que llevar adentro vía comercial y no definirlo tontamente como por la zonificación de residencial baja densidad, digamos, ¿no? La siguiente, por favor. Y esta mirada, incluso ahí está abajo el espacio precisamente que proponíamos, donde está ahora